encontramos 2 ciclos, en las pirimidinas un ciclo, en las purinas el enlace entre carbono anomérico es del 1,9 N-glucosídico, mientras que en las pirimidinas encontramos el enlace entre carbono anomérico como 1,1 N-glicosídico. Las bases purinas es la adenina y guanina, mientras que las pirimidinas son la citosina, timina y uracilo. Aquí podemos observar que las purinas presentan pues 2 ciclos y las pirimidinas un ciclo. Sobre la estructura de los ácidos nucleicos en el RNA y el DNA, el RNA presenta azúcar ribosa y sus bases como adenina, guanina, citosina y uracilo, mientras que en el DNA presenta azúcar desoxirribosa como adenina, guanina, citosina y el uracilo cambia como timina. Podemos observar que las bases nitrogenadas se unen al azúcar y el grupo fosfato es el que hace pues enlaces fosfodiéster para que se pueda unir con otra azúcar. Ahora hablaremos sobre el enlace fosfodiéster de entre nucleótidos. Dos nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante un enlace fosfoéster. Este enlace se forma entre un OH del ácido fosfórico de un nucleótido y el OH del carbono número 3 del azúcar de otro nucleótido con formación de una molécula de agua. La unión de otros nucleótidos dará lugar a un polinucleótido. Los extremos libres de 5' y 3' marcan el sentido de la cadena polinucleótida. Entonces, el enlace fosfodiéster nos va a unir una base nitrogenada con otra base nitrogenada, es decir, la 3' con un OH libre del carbón hidrato 1 se va a unir con la 5' del grupo fosfato libre del segundo carbohidrato. Bueno, y algunas de las funciones de los ácidos nucleicos es que presenta síntesis de proteínas específicas de la célula. También el almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética. Son las moléculas que determinan en sí lo que es y lo que hace cada una de las células, por lo que se presenta en, en células tanto procariotas como eucariotas. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína final codificada por esos genes. En sus nucleótidos presenta el grupo fosfato, el azúcar que en el ADN es desoxirribosa, ya que presenta un hidrógeno en el carbono 2 y la base nitrogenada, mientras que en el ARN su nucleótido presenta un grupo fosfato, el azúcar ribosa, ya que en su carbono 2 presenta un OH y en carbono 1 unido a la base nitrogenada. En las bases nitrogenadas del ADN encontramos citosina, guanina, timina y adenina, eh, mientras que en el ARN, en sus bases, encontramos citosina, guanina, adenina y sustituido la timina por un uracilo. Como en los polinucleótidos, el ADN es una cadena de doble hélice, mientras que el ARN presenta solamente una cadena. El ADN contiene información genética hereditaria, mientras que el ARN usa la información del ADN para la síntesis de proteínas.
En la cadena de la doble hélice del ADN podemos observar lo mencionado ya anteriormente, que el grupo fosfato va de 5' a 3'. Entonces podemos observar que en la primera cadena el extremo 5' se une al extremo 3' de la segunda cadena, y así como el extremo 3' se une al extremo 5' de la segunda cadena. En este caso, las bases nitrogenadas se unen en el ADN gracias a los puentes de hidrógeno. En la timina siempre va a estar unida a la adenina, mientras que la citosina va a estar unida a la guanina, y así recíprocamente. Mientras que en el ARN no presentamos este enlace de puentes de hidrógeno, ya que solamente tiene una cadena de extremo 5' a extremo 3'. Como mencionamos, en el ácido desoxirribonucleico, los pares de bases se unen gracias a los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno solo se presenta en el ADN, y la guanina con la citosina presenta 3 enlaces de hidrógeno, mientras que la adenina y la timina presenta 2 enlaces de hidrógeno. Bien, ahora hablaremos sobre un poco de historia de los experimentos que hicieron varios científicos para pues el conocimiento del ADN. Cuando les inyectaba cepas del tipo S, los ratones morían. Cuando les infectaba cepas del tipo R, los ratones vivían. Pero cuando eran infectados por la mezcla de las cepas S y las cepas R, estos morían. Y es así como demostró que las bacterias podían transferir información genética. El segundo experimento de Avery, MacLeod y McCarthy en 1944 fraccionaron las bacterias S muertas por el calor y probaron una a una cada fracción obtenida, utilizándolas como factor transformante en bacterias R. Solo el ADN produjo la transformación, por lo que queda demostrado que era el ADN el material genético. En este caso, estudiaron la bacteria Streptococcus, que puede causar neumonía. Aislaron el ADN de una cepa bacteriana, transformaron otra cepa bacteriana con el ADN aislado y observaron que el ADN confería características a la otra cepa.